Buenas noches. Antes que nada agradezco la invitación. Para mí es un honor estar aquí junto a otros colegas tan prestigiosos y tan queridos. Felicito al doctor Papendek y al doctor Amore por la realización del evento, al Laboratorio Servier. Y Miguel, felicitaciones por tu nombramiento. Bueno, como decía recién Marcelo, soy cirujano vascular, trabajo en la ciudad de Mar del Plata. Y de los temas o las charlas que vi me llamaron la atención 3 conferencias de las cuales me tomé la libertad de buscar el artículo de cada autor en el cual basaban su conferencia para poder condimentarlas un poquito más y sacar un poco más de datos. La primera es la experiencia de un cirujano en Hungría sobre 13 años y 2.500 casos de crosectomía hecha con láser. También hay un aporte de cirujanos de un centro de Polonia y un centro de Alemania. Esto era una sesión de trabajos seleccionados de flebología europea. Y lo que dice este cirujano, lo que todos sabemos, obviamente, es que uno de los talones de Aquiles de la cirugía ablativa por vía de la ablación de la vena safena por vía endoluminal es la recurrencia a través de las ramas del callado. Entonces, este cirujano lo que propuso y lo que crearon es, denominaron una técnica nueva, que ellos lo llaman flash technique, en la cual llevan el tip del láser bien justo a 5 milímetros del ostium de la vena safena interna, y que básicamente lo que hace, cambiando lo que eran las recomendaciones clásicas en la ablación por láser, es hacer una gran tumescencia en los primeros 10 centímetros, obviamente con baja temperatura, y que esta gran tumescencia lo que hacía era, lo que él dice que quedan atrapadas las burbujas y la sangre caliente, se van liberando de a poquitito, disminuyendo el riesgo de la trombosis, y que al ser una gran cantidad de tumescencia les permite trabajar con callados de gran diámetro, inclusive en algún momento nombran callados de hasta 25 milímetros. Y por otro lado, para prevenir la retracción del trombo a largo plazo y que se recanalice en este segmento de la vena safena y las colaterales, es entregarle mucha mayor energía en los primeros 3 centímetros. Ahí hay un cuadro de la cantidad de energía que se entregan en el primer segmento. Bien, esta es la comunicación que hacen en el año 2019 en el Journal of Theoretical and Applied Vascular Research, un journal que no lo conocía, me costó bastante conseguir el trabajo. Ellos examinan 2 periodos de tiempo, en una haciendo la ablación convencional, colocando el catéter a 2 centímetros de la vena femoral común, y tenían una tasa de 13,8 de recurrencia, y después aplicando esta técnica, el flash technique, en el cual hicieron 102 casos y tuvieron una recurrencia de solamente un caso con un porcentaje de 1,2%. Luego de 3 años siguieron trabajando con esta técnica, y lo que se dieron cuenta que no tenían, que ocluían el callado y no tenían retracción del trombo, que el tip variaba si los ponían a 1 centímetro o a 0,5 centímetros, con una tasa de afluentes permeables a 1 centímetro de 33,5% y a 0,5 del 21,1%, y que aquellas venas afluentes que no quedaban ocluidas, aún así no se dilataban, lo cual ellos lo toman como un buen resultado. Bien. De estos 2.500 casos, 1.451 pudieron ser seguidos a más de un año. Tuvieron casos que siguieron hasta 10 años. La tasa de recurrencia en casos no seleccionados, o sea, casos realmente complejos, como pacientes que tenían estado protrombótico, embarazadas, alta masa corporal, pacientes que tenían recurrencias, malformaciones, callado grande, etc., tuvieron una tasa de recurrencia de 10,7%,
y un porcentaje de trombosis inducida por calor de la clasificación en el grado 1 de cerca de 1900, grado 2, 21, y no tuvieron 21 casos y no tuvieron ni grado 3 ni grado 4, cuando es una oclusión mayor del 50 o directamente del 100%. Entonces él plantea si realmente el grado 1 de la trombosis inducida por calor es realmente un grado o es el objetivo de lo que tendría que hacerse con una buena técnica quirúrgica endoluminal por láser. Como conclusiones de este trabajo, con esta técnica se disminuyó la tasa de recurrencia significativamente. Un detalle que me olvidé de comentarles, los pacientes quedaban anticoagulados con heparina de bajo peso molecular los 5 primeros días. Requiere una curva de aprendizaje, requiere que sean muy específicos en el manejo de del dúplex intraoperatorio. Se pueden tratar todo tipo de diámetros de callado. De hecho, esa es una de las preguntas que le hicieron a este colega, y él dijo que ya no hacía distinción del diámetro del callado de la vena safena, lo único que hacía era una buena técnica de tumescencia, y que el número de complicaciones que obtuvieron era lo mismo que hacían cuando comenzaron con la técnica tradicional o clásica. Yo lo elegí este trabajo porque es uno de los talones de Aquiles de lo que es la cirugía ablativa endoluminal, por el número de casos y por donde provenía el trabajo, y aparte porque demuestra que generalmente los médicos presionamos a la industria tratando de encontrarle una vueltita más o una rosca más o empujar un poco más las indicaciones de lo que habitualmente se nos presenta como las IFU, las indicaciones para uso de un método. El segundo trabajo que seleccioné es el resultado a 30 meses con una válvula protésica, la Vinovalve, en pacientes con insuficiencia venosa severa crónica, presentado por un colega colombiano, el doctor Sebastián Cifuentes. Es una investigación que se lleva a cabo en la Universidad de los Andes, en Colombia. Uno de los principales investigadores es el doctor Jorge Ulloa, muy conocido por muchos de nosotros, aparte de un excelente colega, una gran persona. Y este es el trabajo publicado hace muy poquitito en Vascular and Endovascular Surgery en febrero del 2022. El primer implante de esta válvula se hizo en febrero del 2019, el último implante en diciembre del 2019. Es una válvula porcina desarrollada por la empresa Hancock, y está montada sobre un marco rígido de acero 316, una aleación especial para fines médicos de cromo, molibdeno y níquel. Es una válvula monocúspide realizada con la sección de aorta y válvula mitral porcina. Bueno, se le hacen distintos tipos de test, obviamente, para poder desarrollarla. Esta es la primera experiencia en humanos, son 11 casos, es la primera hecha en humanos, como les decía. Los test de teñido, que esto detectan si hay estancamiento del flujo sanguíneo, test de turbulencia, y lo que se usó fue siempre el mismo dispositivo de 21 milímetros de largo por 10 milímetros de diámetro. Esta es la técnica de colocación. Siempre se colocó una sola válvula a nivel de la vena femoral común. A través de una venotomía se coloca la válvula protésica y luego se la fija con puntos de prolene a las paredes de la vena. En 9 de estos casos tuvieron que usar parche bovino porque era en sitios donde la pared venosa estaba dañada por trombosis previa, por fibrosis o por la pared muy debilitada. Los criterios de inclusión para estos trabajos: tener un reflujo axial mayor de 1 segundo, incompetencia valvular, un score elevado de la CIAP, que los pacientes sean autovalientes, que tengan un índice de brazo-tobillo mayor de 0,61, el índice de masa corporal menor de 35, y en 9 de estos 11 pacientes se les detectó insuficiencia venosa superficial. A esos pacientes se los operó con cirugía ablativa endoluminal y cierre de las perforantes. Si luego de 6 semanas no se les cerraba la úlcera y no tenían mejorías sintomatológicas, entonces se los incorporó a este estudio, obviamente pensando que el problema era
secundario a un problema de insuficiencia venosa profunda. Bien, el follow-up fueron de 1 año en 11 pacientes y 8 pacientes solamente a 30 meses. A 1 año tenían 5 hombres y 6 mujeres, a 30 meses 5 hombres y 3 mujeres, el promedio de edad 70 años aproximadamente, y todos los pacientes recibieron heparinas de bajo peso molecular en los primeros 15 días y luego anticoagulación convencional a lo largo de 1 año. Bueno, distintos diagramas que demuestran una mejoría del reflujo en un 55%, en lo que es el Revised Vein Clinical Score System. Son 2 sistemas de puntuación de mejoría clínica. El otro es el Vein Analogous Pain Score. En estos 2 tablas, en estas 2 formas de categorización, los pacientes notaron mejoría importante en los síntomas. No tuvieron efectos adversos a 30 meses, no tuvieron tromboembolismo pulmonar, no sufrieron hospitalizaciones. En un solo paciente le apareció una úlcera en el miembro contralateral, era un paciente en estadio C6, y solamente un paciente tuvo una oclusión de la válvula porque el paciente suspendió la anticoagulación por un problema de entendimiento del protocolo. Como conclusiones, todos los pacientes tuvieron mejoría a 2.5 años sin efectos adversos, no tuvieron recurrencias de úlceras, el 55% mejoró en promedio el reflujo, el 61% y el 81%, bueno, en esos 2 scores de sintomatología. Esto da pie a que en este momento se esté realizando un nuevo trabajo ya de 75 pacientes en 20 centros de los Estados Unidos, el SAVE o SAVE US Pivotal Trial, comenzó en abril del 2021, es para ampliar un poco más la categoría de los pacientes que van a incluir. Me pareció importante mencionar este trabajo porque es un tema recurrente y una obsesión crear una válvula para el sistema venoso profundo y han fracasado todos los intentos previos. De hecho, esta es la primera vez que hay un estudio en humanos a tan largo plazo. Aparentemente parece ser una técnica sencilla para cualquier cirujano vascular, flebólogo. Son resultados sostenidos en el tiempo y sobre todo me parece muy importante que son colegas de Colombia que tienen muchas veces la misma realidad de nosotros y que se han dedicado realmente y han hecho un trabajo espectacular sobre investigación básica, podríamos decirlo. Y el último trabajo que quiero mostrar, la última charla, perdón, que quiero mencionar es el primer informe preliminar. Esto está todavía, el artículo está en prensa, todavía no ha salido en el Journal of Vascular Surgery, de un nuevo método de aspiración de los trombos a nivel iliofemoral asistido por computadora, que es mucho más efectivo que la aspiración convencional. El médico que lo presentó es el doctor Brent Robertson, y este equipo es un desarrollo sobre el equipo Penumbra de aspiración. El equipo Penumbra, para aquellos que no lo conocen, es directamente una cánula de aspiración que aspira todo, trombo, sangre, y hay que tener realmente mucho cuidado porque muchas veces se exfolia al paciente, en gran medida necesita transfusiones en el posoperatorio. En este caso, lo que hicieron es un tubo de 12 milímetros, de 12 French, que le permite trabajar con gran comodidad en venas grandes como es el sector venilíaco. Tiene un sistema de recaptura o de destrucción del coágulo que sería como una baqueta interna para continuamente ir removiendo el coágulo. Pero este tubo tiene unos cortes láser transversales que le da cierta flexibilidad y hace que el catéter pueda girar adentro de la pared de la vena. Y a su vez, este tubo va conectado con un sensor que monitorea 2 válvulas. Este sensor, que obviamente la empresa no le explica ni en la charla ni en el trabajo, detecta cuando el catéter está en el trombo, da una señal verde, por eso le pusieron lightning al sistema,
Y cuando el catéter empieza a aspirar ya sangre, o sea que el catéter ya está en el flujo venoso, empieza a aspirarlo en forma intermitente y cambia un sonido, porque también tiene una señal auditiva. Y si el catéter está pegado adentro del trombo y no puede avanzar, luego de 20 segundos cambia la señal auditiva y cambia también el color de esa partecita verde que tiene la válvula que se la asocia a la bomba. A ver si acá puedo ser un poco más claro. No. Ah, sí, tengo un puntero acá, perdón. ¿Esto anda? Sí. Este sería el sistema que le adosaron del microchip, como dicen ellos, que se adosa a la bomba, que es la que aspira. Este es el sistema, el HIPO2 de 12 French, es un calibre importante, pero para la vena viene fantástico, con los cortes láser hecho, es una malla de acero inoxidable. Y acá estaría el sistema de aspiración montado con el microprocesador. Este es el microprocesador, este es el introductor 12 French y este es el catéter con el cual uno trabaja, que está curvado precisamente en las puntas para que pueda ir recorriendo el resto de las paredes. Bien, como contra es un estudio solamente de un solo centro, retrospectivo, es la experiencia inicial. Nunca se había usado este sistema asistido por computadora en el sector ilíaco-femoral. Fueron 16 pacientes. Se excluyeron los pacientes que tenían trombosis de vena cava o que tenían colocado un filtro y que se habían trombosado. A todos los pacientes se le hizo una venografía para detectar si, porque el primer objetivo de esta experiencia fue lograr una remoción del trombo igual o mayor al 70%. Entonces a todos los pacientes se le hizo una venografía y se constató que realmente se había extraído más del 70% del trombo, y luego le hicieron IBUS. Si en aquellos pacientes se detectaba una estenosis mayor del 50%, se le colocó esteno o se le hizo angioplastía, o las dos cosas. Todos fueron anticoagulados por 14 o 21 días, según el protocolo, y todos fueron seguidos con ecodoppler e interrogatorio, estos interrogatorios que dije estos sistemas de evaluación de dolor que comenté en el trabajo anterior. Bueno, sobre los 16 pacientes, la mayoría eran femeninos. Los pacientes, cuando fueron intervenidos, en promedio llevaban 10 días de síntomas. 4 de ellos habían tenido tromboembolismo pulmonar, 5 de ellos habían tenido trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar asociado. El approach interesante, 11 de los 16 se hizo a través de la vena poplitea y 3 a través de la vena tibial posterior. Solamente un solo caso, uno de 16, tuvieron que usar TPA, o sea que de los 16 casos, 15 fueron solamente con trombectomía mecánica, asistida por computadora, y 8 de ellos pacientes le hicieron angioplastía y 10 le hicieron, 8 le pusieron stent y 10 de ellos le hicieron angioplastía. Los resultados, como les dije, el 100% pudieron quitar más del 70% de los trombos. A un solo paciente le tuvieron que hacer trombolíticos, tuvieron que hacer una sesión más, entonces 15 de 16 se solucionó solamente con una sola sesión. La pérdida de sangre irrisoria, 155 mililitros, cualquiera que haya hecho una aspiración venosa sabe que como mínimo llevan más de medio litro de sangre, y ninguno requirió luego del procedimiento de transfusión. Como conclusiones, este sistema asistido por computadora parece ser seguro y muy fácil y amigable con este tema de las alarmas sonoras y visuales. Tiene una baja tasa de uso de trombolíticos, solamente 1 de 16, sin necesidad de transfusiones, y es un dispositivo seguro y eficaz para el paciente. Como les decía, me pareció interesante destacar porque quizás esto sea el futuro de los sistemas de aspiración y se puede aplicar al resto de otros casos o de otras patologías. Gracias.